tiempo de entrevista, tiempo de analizar la actualidad aquí en Canarias al Día en Mírame Televisión. Hoy queremos hablar de un asunto que hemos tratado en diversas ocasiones en esta mesa, porque sin duda ustedes recordarán todas las veces que hemos hablado de los problemas que está conllevando el envejecimiento de la población y sobre todo también el fracaso de la aplicación de la ley de dependencia. Todo ello está colapsando el sistema de atención a las personas mayores y de atención a las personas dependientes, con centros públicos con listas de espera que se encuentran completamente colapsados y centros concertados que en muchos casos también están saturados y sobre los que además empiezan a correr importantes sospechas que están incluso dando paso a causas judiciales que se están investigando, por ejemplo, también en juzgados de la isla de Tenerife. Hace aproximadamente un año, nacía a nivel nacional una plataforma estatal para defender los derechos de los usuarios de familiares de las residencias que atienden a personas con discapacidad, a personas dependientes, a personas mayores. En Canarias también poco después empezaba a tomar forma un movimiento que poco a poco se está consolidando para poder tener voz a nivel regional de esta plataforma que, insisto, ya lleva un año trabajando a nivel estatal. Hoy nos acompañan dos miembros de la plataforma canaria, dos personas que conocen bien la realidad de las residencias en Canarias y con las que vamos a hablar. Está a mi derecha Olga Rocío Pérez. Olga, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y a mi izquierda, María Araceli Rodríguez Páez. María Araceli, gracias por acompañarnos. A ustedes, buenas tardes. La verdad, Olga, es que sin duda tenemos un problema. Tenemos un problema en el sistema de atención a las personas dependientes, a las personas mayores. Hace un año nacía una plataforma estatal. En Canarias se están organizando también, ¿verdad? Sí, nosotros salimos también de esa plataforma y creamos aquí en Tenerife una plataforma que es la de familiares y usuarios de centros sociosanitarios, precisamente para abordar un poco toda esta problemática, no solo de las listas de espera, sino la situación de los centros, la situación de los mayores y un poco para que el sistema residencial cambie de todas. O sea, se le dé prácticamente una vuelta de calcetín al sistema residencial que tenemos actualmente, porque es deficitario. ¿Por qué es necesario dar esa vuelta de calcetín? Es deficitario en muchísimos aspectos y aparte porque no se tiene en cuenta lo que es las necesidades del mayor de forma individualizada. Y luego porque, por ejemplo, el hecho de tener macrocentros como es el que tenemos de Santa Rita, que es un macrocentro, uno de los mayores de España, no es un sistema residencial que se pueda llevar a cabo a largo plazo, porque ahí no se puede tener un sistema de asistencia personalizada al mayor. Entonces necesitamos que las residencias tornen a ser lo que era antiguamente un hogar y que no sea tampoco lo que es el sistema mercantilista porque es un negocio boyante, la verdad, porque es que todos vamos a ser mayores y todos vamos a necesitar una residencia, o casi todos. Entonces, que no se tienda a la parte mercantilista ni tampoco se identifique lo que es la parte religiosa o lo que es la parte de cualquier tipo de centro, aunque sea concertado o privado, a la parte de beneficencia, ¿no? Porque esa es una idea que yo por lo menos intento erradicarla por completo. Esa es una herencia que sin duda hemos tenido en líneas generales en este país, pero también en concreto en Canarias, esa imagen de beneficencia de centros que casi entre la caridad y la ayuda social pues eran centros religiosos y que poco a poco se han ido convirtiendo en centros concertados que son al fin y al cabo un negocio, como bien has explicado, Olga, pero todo esto además agravado con la situación de la pandemia. Sí, claro. La pandemia sacó, digamos, las bondades de todo este sistema residencial que está caduco desde hace bastante tiempo, pero que no ha sido nunca un discurso que han tenido los políticos. O sea, los políticos han tenido el discurso de las listas de dependencia, pero no han tenido nunca el discurso de cómo están nuestros mayores en esos centros. Con decirte que, por ejemplo, solamente tenemos 5 inspectores en toda la provincia, o sea, en toda la comunidad autónoma. Entonces, esos 5 inspectores no dan abasto. ¿5 inspectores para cuántos centros aproximadamente? Pues ahora mismo no te sé decir exactamente la cantidad, pero tenemos muchísimos centros, porque además ten en cuenta que no solo están los centros que dependen del Cabildo, que vienen a ser solamente un 41%, nada más, que deberíamos de tener muchos más. Déficit de plaza, estamos en unas 8.000 y pico de déficit de plaza. Entonces, tenemos una población mayor y realmente la pirámide está invertida porque en realidad tenemos muchísimos más mayores que jóvenes y entonces
toda la parte del baby boom y toda la gente que va a necesitar, ya te digo, en algún momento una residencia, no van a tener plazas porque tampoco se están construyendo. Solamente se está construyendo un centro en Gran Canaria nada más. Y aquí en Tenerife no se está construyendo ninguno. Vamos a hablar de algunas cuestiones que además plantean muchas dudas en torno a que, lejos de buscar soluciones a los problemas de la falta de plazas, parece que van a complicar aún más la posibilidad de la asistencia a las personas que son beneficiarias de esas plazas. Pero Araceli, lo cierto es que eres una vieja conocida de esta casa porque, por desgracia, ojalá no hubiera tenido que ser así, te hemos conocido a raíz del trabajo que llevas haciendo también desde muchos años, porque también a nivel personal conoces estos problemas de los que estaba hablando Olga, problemas que no solo vienen por el envejecimiento de la población, que también, sino por el fracaso de la ley de dependencia. Cuéntanos un poco tu historia. Bueno, yo tengo un chico con un grado de dependencia, con un grado de discapacidad de un 96%, 41 años va a cumplir ahora, y en su momento se le gestionó la ley de dependencia. ¿Qué le resolvieron? ¿Qué le dieron en la ley de dependencia? ¿Qué le concedieron? Una plaza residencial. El chico asiste a un centro desde los 6 años. Simplemente se limitaron a ponerlo sobre papel. Cuando pregunté, bueno, ¿y darme de alta a mí en la Seguridad Social como cuidadora principal? Porque claro, yo puedo trabajar a tiempo parcial, pero no puedo decir, es que fiesta en Weimar. O sea que está como en un centro de día, entiendo, pero fuera de las horas de ese centro, quien lo tiene que cuidar eres tú. Fines de semana, o sea, tarde, fines de semana, fiestas locales, fiestas laborables, todo ese tiempo es mío. Y ayuda cero, pero cuando digo cero, o sea, no existen, no figuran. No recibes ni siquiera una ayuda económica para sus cuidados. Mi hijo tiene una pensión no contributiva con ayudas a terceros. La ayuda a terceros son 100 y pico euros. Consígueme alguien que trabaje con un gran dependiente por 100 y pico euros. No existe, no figura. Ese es uno de los grandes problemas de las grandes deficiencias. Hay una demanda importante de... Porque además la ley lo contempla, si no me equivoco, de que, oye, en vez de dar una plaza, en algunos casos es mucho más eficiente que se profesionalice a las cuidadoras, de que se otorgue ese beneficio de poder tener una cuidadora, en este caso, para cuidar a tu hijo, porque esto fracasa. Yo entiendo que para ti sería mejor, sería una solución. Obviamente, yo ante la disyuntiva de dejar a mi hijo en el centro día y noche, prefiero tenerlo en casa siempre que contase con una ayuda, que tuviese yo también un poco de calidad de vida. Porque ahora mismo que hemos estado con el tema, y seguimos con el tema COVID, mi vida, como la de muchas, y feminizo el asunto, se ha resumido en: no hay centro, se ha cerrado, está colapsado, está lleno de COVID, por ende los chicos se quedan en casa. Muy bien, ¿y yo qué hago con mi vida? Con mi vida, bueno, lo que es comprar la comida del día a día, lo que es ir a la farmacia, o sea, cosas básicas, ¿cómo la hago? Y después está mi parte personal. ¿Y mi vida qué? ¿Y ha condicionado tu vida laboral y personal la situación de tu hijo? Pero totalmente. O sea, yo he trabajado, yo tengo un currículum y aún así me faltan 10 años de cotizaciones. Yo nunca seré pensionista. Yo voy con una pensión no contributiva de 300 y pico euros, porque tengo la espalda rota de cuidar a mi hijo. 300 y pico euros. Es que suena doloroso. Yo estoy trabajando gratis para el Estado, sin contrato, sin vacaciones, y en un trabajo que además, si ya nos ponemos a agregarle eso de nocturnidad, penosidad, peligrosidad, si ya nos ponemos a las bravas y a las maduras, porque claro, yo voy a buscar este mismo trabajo, cuidadora de dependiente, en alguna parte y me dicen, no, usted no está cualificada. Ah, pero sí estoy cualificada para cuidar a una persona de 1,80 m, casi 90 kilos, totalmente dependiente. Es una paradoja cruel, Olga, lo que nos cuenta Araceli, la verdad. Y al final ella lo explicaba muy bien. Esto hay que feminizar ese discurso, porque al final son las mujeres las que acaban teniendo que hacer esos sacrificios laborales y personales para cuidar a las personas dependientes, para cuidar a las personas mayores. Imagino que desde la plataforma también tienen ese enfoque de género. Sí, sí. Incluso mañana, que es el Día Internacional de la Mujer, sería bastante bueno que engrandecieran lo que es la figura de la cuidadora.
porque es precisamente lo que estaba explicando Araceli totalmente. O sea, tu vida cambia de un día para otro porque tienes un mayor, en el caso mío con un mayor, que empieza a ser dependiente. Entonces ya empiezas a tener que dejar tu vida aparcada. Entonces incluso hay un test que lo haces en la Seguridad Social, que se llama el test de Sarit, que es un test que lo que cualifica un poco es la sobrecarga que tienes, ¿no? De la sobrecarga que tienes de trabajo, la sobrecarga que tienes de psicológica incluso, porque claro, no tenemos un respaldo que tendría que ser incluso multidisciplinar. Es decir, no solo tener la ayuda a domicilio, que incluso en estos días se manifestaron las mujeres de ayudas a domicilio, que la mayor parte también son mujeres, porque empiezan a tener una serie de problemas que obviamente los estaba también describiendo Araceli, que son problemas físicos que no están ni siquiera cubiertos. Entonces, tú tienes que dejar tu vida aparcada, y en el caso de las personas con discapacidad ha sido todavía más flagrante y todavía el cambio ha sido más brutal para las madres y para los padres con niños con discapacidad y niñas con discapacidad, porque han tenido esos problemas con los centros. Y luego porque a lo mejor te lo llevas el fin de semana y tenían que entrar y tenían que pasar un periodo de aislamiento en una habitación 4x4 cerrado. ¿Cómo le explicas a una persona que tiene una degeneración cognitiva, por ejemplo, como es el caso de un mayor, o una deficiencia en cuanto a psicológica, en cuanto a entender qué es lo que está sucediendo o por qué tienen que estar aislados en esa habitación? Entonces, ha sido tremendo, porque lo que se ha hecho directamente es simplemente intentar, después de todas las olas y después de todo lo que ocurrió, sobre todo en la península, aunque aquí también, no nos olvidemos de los 20 fallecidos en Santa Rita, y los 200 familiares, y los 200, trabajadores contagiados también en ese centro. Fue dolorosísimo el hecho de tener que explicarle a un mayor: no te puedo ir a ver, ahora te tengo que ver a través de una tablet, dispositivos que ellos ni siquiera conocen y que no saben ni siquiera cómo funcionan. Muchos tienen sordera, porque obviamente pues no oyen, porque ya han pasado una edad y es normal. Y entonces tener que estar teniendo esa especie de relación con una pantalla en la que ellos no pueden interactuar y en la que una persona a la que entra a esa habitación va vestida con un EPI que ni siquiera conocen. Y entonces toda esa parte ha sido dificultosísima, no solo para las familias, intentar gestionar todo ese sufrimiento, sino también para ellos. Lo cierto, Olga, es que me gustaría conocer cuál es la situación actual. Es verdad que ha ido mejorando, también ha ido mejorando la evolución de la pandemia. Ojalá que ya estemos llegando al final de la pandemia. Hoy precisamente se publicaba una orden en la que se volvía a regularizar el régimen de visitas. ¿Nos puedes contar un poco cómo queda la situación? En principio han cambiado, no en exceso, pero han cambiado bastantes cosas que desde luego es una normativa, o digamos una norma que un poco estandariza todos los centros, ¿no? Porque los centros un poco se sigue teniendo el director de cada centro o la directora de cada centro, sigue teniendo un poco la potestad de organizar dentro de lo que se dice en el BOC, de organizar lo que son las visitas, ¿no? Entonces, poder tener a lo mejor una visita, sobre todo también para las salidas, poder tener una visita a la semana, no, sino una visita al día. Entonces, todo eso va a tener que ser organizado y la verdad es que no sé cómo lo van a hacer, porque hay centros que podrán hacerlo por el personal, que esa es otra parte, que no hay suficiente personal para atender las visitas, y poder estar un poquito más con los mayores, porque ellos necesitan tener la visita de su persona de referencia, que es su familiar. Sin duda, esa parte de las visitas es fundamental. En tu caso, Araceli, nos contabas que lo que ocurrió fue que tu hijo no pudo ir al centro durante la pandemia, durante la época más dura de la pandemia. No, se quedaron los internos, pues estos niños que no tienen padre o que están por órdenes judiciales. Bueno, los que se quedaron internos se quedaron allí con los trabajadores, pues de alguna manera lidiando con los chicos, y el resto pues se queda en casa. Y durante ese tiempo, porque además tu hijo entiendo que es persona de riesgo, con el miedo y la incertidumbre de lo que suponía una pandemia, ¿cómo era el día a día? Pues el día a día para mi hijo, sobre todo para mí era frustrante, por eso, porque pues no tienes vida, o sea, tampoco yo salgo realmente, la verdad es que no.
ahora sí necesito salir, necesito después de todo esto. Pero mi hijo se aburría muchísimo, se estresaba. Él es una persona muy llevadera, es un tiarrón que gatea, es muy llevadera, pero él sabe que de lunes a viernes, yo no sé con qué criterio conoce que de lunes a viernes hay cole. Y de repente todo eso se quedó en no hay cole. Entonces, su forma de sacar ese desconcierto era golpear el suelo, le tengo el suelo de su habitación de corcho, golpearlo con la mano fuerte, la puerta del armario, y mirar por la ventana, le tengo una reja, y mirar por la ventana con una cara de tristeza increíble, que a mí me mataba, literal, me mataba. ¿Hubo algún tipo de ayuda psicológica, de animación de una persona cuidadora que fuera a tu casa, aunque fuera puntualmente a lo largo de la pandemia? Absolutamente nada, nada, nada. De hecho, estoy todavía batallando con la ayuda a domicilio, que es algo básico, que lo he dicho antes, no me pesan los años. Y si no lo dije antes, lo estoy diciendo ahora. No me pesan los años, me pesan los taños. Es un proceso de, hay una lista de espera, o sea, primero presenta 20.000 documentos, es obvio, gran dependiente, persona dependiente con una edad que le cuida. Y también hay más gente que está esperando, pero muy bien, vamos a priorizar un poquitito, ¿no? La verdad es que uno de los graves problemas es el embudo que se está generando, ¿no? en muchos sectores, sobre todo también por la falta de desarrollo de la ley de dependencia. Esta semana publicaba el Gobierno de Canarias también una orden en el boletín muy importante porque viene a intentar solucionar el problema de las llamadas camas paulianas. Por eso de que fue el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, el que en su día pues advirtió de un problema que no era nuevo en aquel momento y que ya venía ocurriendo. Vamos a ver este titular de Mírame Televisión. El Gobierno canario regula la derivación a plazas sociosanitarias de las personas con alta médica que ocupan camas sanitarias. Son esas personas que se encuentran hospitalizadas en los hospitales de Canarias ocupando camas sanitarias que tienen en principio el alta médica pero que no se van por diferentes motivos. Uno de ellos es, en muchos casos, son personas que no pueden tener la debida atención fuera del centro hospitalario. Hay familias que en algunos casos han desatendido a esas personas, pero no es solo o no es este el único motivo. Y en este momento lo que crea el Gobierno de Canarias, pues una especie de figura de centros transitorios donde serán derivadas estas personas, mientras, eso sí, si ellas quieren, lógicamente, porque si no habrá que ir a los tribunales una vez que hayan recibido el alta hospitalaria. Claro, todo esto nos lleva a muchísimas preguntas, porque también aquí entran dentro de lo que es el sistema de dependencia y entran dentro también de lo que es el limbo de la dependencia. Entonces yo, Olga, una de las preguntas que me hacía reflexionando sobre esto es, al final, ¿esta orden no supone sacar a estas personas de un limbo para llevarlas a otro limbo? ¿Hasta qué punto es eficiente esta medida? Efectivamente, lo que hablabas de los centros, en realidad ellos lo que pretenden es, como han tenido el problema del COVID y necesitan camas, pues todas estas personas que están ahí, que supuestamente tienen alta hospitalaria, porque esa es otra, pueden tenerla, el médico puede haberle dado el alta, pero a lo mejor ellos no han firmado su alta, porque tú la tienes que firmar. Entonces, están en esa situación que llevan además muchos de ellos años, porque esto de Paulino Rivero salió desde el 2014, si no recuerdo mal. Sí, 2014. Y la declaración de él fue directamente que es que los familiares abandonaban a sus familiares en los centros hospitalarios. Entonces, a lo mejor habrá que plantearse y hablar con las familias, que puede ser que muchos de ellos sean desarraigados, o sea, que su familia ni siquiera existe, ni tenga ningún núcleo, no tenga nadie ni siquiera a donde poder volver y a lo mejor ni siquiera casa. Pero lo que hay que, desde luego, plantearse desde un principio, y esto lo único que saca a relucir es el grave problema que hay en cuanto a toda la infraestructura o todo lo que es el respaldo que puede tener una familia a la hora de tener un mayor, que es que de la noche a la mañana, porque esto no es paulatino, de la noche a la mañana de repente llega a no tener movilidad, a degenerar cognitivamente, a tener una serie de problemas en el que tú te ves con una persona que incluso si tiene un Alzheimer galopante, tienes que estar en tu casa 24/7 cerrando gavetas, cerrando
puertas, cerrando habitaciones, cerrando absolutamente todo para que esa persona no se haga daño, y tú siendo, en vez de cuidador, una especie digamos, de guardia para que esa persona no se pueda hacer daño, no se te pierda y todo lo demás. Porque claro, luego está la ayuda de la teleasistencia. Hay varias ayudas, ¿no? Hay varios recursos, pero quizás esos recursos tendrían también que hacerse más personalizados, porque la casuística, cada familia es un mundo y cada familia tiene una serie de problemáticas que también hay que tratar, y luego porque hay que decirlo alto y claro ya de una vez, que los familiares no sabemos cuidar a nuestros mayores. Sabemos darle cariño, que eso es lo que tenemos que hacer, darle cariño. Pero lo que es el cuidado, detectar lo que es una escara, darles vueltas cuando están en una cama, solicitar a lo mejor, por ejemplo, pues la ayuda que te viene de lo que es el centro de salud, que te venga a visitar el médico a tu casa porque tienes al mayor y no lo puedes trasladar, o sí lo puedes trasladar, pero es una persona que es dependiente y que a lo mejor necesitas que venga a tu casa porque está teniendo a lo mejor de repente un brote yo qué sé, de infección de orina, que es cuando ellos más se suelen desajustar. Pues todo ese tipo de cosas nosotros no lo sabemos hacer porque a lo mejor no lo detectamos. Entonces nosotros encima tenemos que lidiar con el problema de que tienes una relación afectiva con esa persona que ves que poco a poco se te va degradando. La verdad, Olga, que te escucho con atención porque al final todo esto nos acaba llevando al mismo camino, ¿no? Aquí hace falta inversión. Hace falta inversión en infraestructuras, hace falta inversión en personal, pero también creo que hace falta un poco de humanidad. Sí, de empatía, de humanidad. Tú lo has dicho mejor que yo, ¿no? De humanidad, porque hay que ver, no quiero decir con esto que todos los políticos no sean humanos, que muchos de ellos seguramente a lo mejor se habrán visto en esta tesitura, quizás sí, quizás no, pero hay que ver que las familias, el caso por ejemplo de Araceli, la falta de recursos económicos es algo que te catapulta a estar en una lista de espera, porque la gente que a lo mejor tiene recursos económicos va directamente a un centro privado y pone al mayor o pone al niño o la niña con dependencia, y no es que se olvide, pero que estará ahí, pero que por lo menos tiene esa especie de ayuda de decir, ahora yo puedo continuar con mi vida. Pero es que al final todo eso conduce también a el negocio que algunas empresas han visto, lógicamente, han visto un filón ante la necesidad o las carencias de lo público. Allí en la atención social se abre un negocio también para muchas empresas, ¿no? Y hablamos de esa falta de humanidad. Araceli, tú que has expuesto tu caso en varias ocasiones, ¿te contactan los políticos? ¿Han hablado contigo los directores de dependencia, directoras de dependencia, los responsables? No, la verdad es que no. Ahora, hace unos días que me enervé, se me subió la adrenalina a tope, me llegan sendas cartas que yo creí que eran las cartitas estas de le hemos subido 10 euros en la pensión, las típicas y tópicas, que dice, pero se están invirtiendo más en sobres que en la subida. No, a rellenar, el de mi hijo y el mío, a ver si he recibido herencias o dinero extra, Hacienda, no sé qué, a ver si tienen todos mis datos fiscalizados, son ganas de... a ver, señores, yo tengo un gran dependiente. ¿Cómo leches, perdón por la vulgaridad, me muevo para gestionar esto? Vale, lo haré. El otro apartado, si hablamos de políticos, sí contacté con uno, porque yo en el 2008 y en el ayuntamiento, que todavía estaba situado en la calle Antequera, solicité una plaza de aparcamiento para personas de movilidad reducida. Muy bien. Deciden en mi calle poner una rayita amarilla, solo se aparcan en un lado y eliminan el puesto de discapacidad, me lo eliminan y lo ponen al principio de la calle, en el 1, yo vivo en el 9. Bueno, sí, la verdad, el político mandó a un alguien y ahora estoy esperando que resuelvan. Al final son incluso pequeños detalles del día a día que se van sumando a todo lo que hablábamos antes, y es tiempo, es dinero y es salud lo que te está costando todo esto. Y sí, salud a nivel psicológico, porque necesitas explotar, con determinadas historias necesitas explotar, y como no explotas, pues acabas con una bajona. Lo llaman bajona, lo llaman, mira, estoy estresada, estoy ansiosa, no veo futuro. No es la típica depresión esta, la típica no, la puñetera depresión que la he conocido a lo largo de mi vida, sino la rabia, la impotencia, el no compliquen el asunto.
faciliten, porque a ver, no es la plaza de mi hijo. Yo decidí que no tuviese matrícula para que la usase todo el mundo. Es que hay una silla de ruedas que es la de mi hijo, pero hay una persona que está operada de un tobillo, pero que hay una persona que es cardiópata, pero es que hay una persona que tiene PP. Entonces, hablando de la plaza de discapacidad, señores, faciliten la vida, no la compliquen. Es que es muy importante porque al final también, cuando hablemos de todo esto, hoy vamos a hacer una primera toma de contacto, pero yo les garantizo que vamos a trabajar en hacer un programa mucho más extenso, un programa especial en el que podamos profundizar, porque al final también Araceli toca una clave, ¿no? Lo decías tú antes, Olga, es que nosotras no estamos formadas, no estamos preparadas, no somos profesionales de los cuidados a las personas mayores o a las personas dependientes. Y eso se nota, por ejemplo, cuando Araceli nos cuenta en primera persona también su caso, cómo tiene consecuencias en la salud mental, lógicamente, y ahí también hace falta un refuerzo. Hablemos de salud mental. Y es muy importante abrir esa ventana. Abrir esa ventana, ¿no? Para que luego sea una puerta, por Dios, porque es lo que te decía. Y en tiempos de COVID, más que todos conocemos, y si no los conocemos, pues sí, por algún lado lo habremos oído, la cantidad de suicidios, que todo el mundo es tabú, no hablen de suicidios, que provoca el efecto dominó. A ver, señores, la gente pero eso, bueno, yo creo que eso es un tabú que hay que empezar a desterrar, eso no es así, hay que hablar libremente de los problemas suicidios. de salud Hay que hablar mental. con información y con datos. Y hay que apoyar a la persona que tiene un problema mental, que a veces lo exterioriza, que es muy visible, y a veces pues no lo ve. Pero es muy importante este mensaje, insisto, la verdad es que, de verdad, tómenme por la palabra de que vamos a trabajar en ese programa y me gustaría contar con ustedes dos. Pero yo, antes de terminar, quería preguntarles por una cosa, sobre todo a ti, Olga, porque lo has nombrado en varias ocasiones, el caso de Santa Rita, porque si hay un ejemplo de este modelo que hemos hablado de centros que hay que desterrar de alguna manera, son estos macrocentros como lo que representa el hogar de Santa Rita, donde la situación es o ha sido durante mucho tiempo insostenible, donde incluso hay clases sociales con gente que con dinero tiene una serie recibe una serie de prestaciones, y si no tienes dinero pues tienes otro perfil. La verdad es que es una cosa tremenda y esto ha derivado, fíjense ustedes, vamos a ver algunos titulares, en que la Fiscalía haya denunciado el hogar Santa Rita por graves irregularidades. Esto ha provocado que el juzgado haya abierto diligencias, pero también para hablar de Santa Rita, y con esto vamos a cerrar esta entrevista, quería compartir con ustedes este comunicado que mandaba Comisiones Obreras, que defendía al personal del hogar de Santa Rita tras abrirse una investigación por presunto maltrato a ancianos, porque sí que es verdad que yo creo que hay que dejar claro que en muchas ocasiones, habrá de todo como en todos los lados, los trabajadores y sobre todo trabajadoras, porque realmente son mujeres, hacen todo lo que pueden y realmente trabajan en unas condiciones de precariedad, que es lo primero que habría que revisar en estos centros. Pero en líneas generales, ¿cómo estás viendo todo lo que hay alrededor de lo que está ocurriendo alrededor de Santa Rita, Olga? Hombre, lo importante sobre todo es empezar desde que nuestra comunidad autónoma no miró para otro lado, Fiscalía no miró para otro lado, como ha ocurrido en otras comunidades autónomas en la península, continuó con el procedimiento y bueno, y ahora se depurarán responsabilidades en cuanto a todo lo que sucedió, porque fueron 20 personas que fallecieron. Y esas 20 personas tendrían familiares o no, pero fueron 20 personas que fallecieron y 200 empleados, como comenté antes, que se infectaron, porque no estaban teniendo las condiciones que tenían que tener y que se habían dictado ya por parte de Sanidad. Entonces yo en este caso sí quiero romper una lanza, obviamente, por los empleados, porque es un trabajo muy precarizado, es un sector que no se ha tenido en cuenta desde hace un montón de tiempo, no solo para horarios, trabajo, y también porque es un sector en el que la gente cambia muchísimo, porque claro, no se fideliza, porque no tiene donde agarrarse ni sueldos, ni horarios, ni un trabajo en el que tú puedas estar medianamente cómodo. Que hay situaciones bastante complicadas, depende en el área de donde estés, ¿no?, trabajando en cuanto a los trabajadores. Y porque además yo creo que no es una cuestión de decir que ellos han maltratado, o sea, el maltrato además tiene muchas aristas, ¿no? Pero no es una cuestión de maltrato. Yo creo que el maltrato ha venido desde las instituciones hacia los ancianos y la ignominia desde las instituciones hacia los ancianos y derivados. Derivados quiere decir, por ejemplo, los empleados. ¿Sabes qué ocurre, Olga? Que los que llevamos ya algunos años haciendo periodismo, difícilmente no ha habido alguna vez en el que se hayan puesto en contacto con nosotros familiares o trabajadoras del centro de Santa Rita para contarnos casos, y en muchas ocasiones casos que se han llevado hasta el diputado del común, pero que al final siempre acaban
pues chocando por un lado con la opacidad del propio Totalmente. centro, que nunca ha sido transparente, y después con la falta de interés por investigar estas cosas. Por eso yo creo que es positivo que ahora Positivo, se investigue, muchos. porque esto solo puede ser bueno de cara a que las cosas se hagan mejor, con independencia de que en el futuro este tipo de centros yo creo que hay que erradicarlos antes o después. Sí. ¿No? Con independencia de cómo acabe todo, lo bueno es que se ha iniciado un procedimiento, se ha iniciado un auto y que no se ha dejado de la mano de Dios, o sea, se ha iniciado y se ha continuado. Entonces, con independencia del resultado que haya, es una especie de toque de atención para que en los demás centros se hagan las cosas como se tienen que hacer, y aparte de eso, bueno, vamos a estar nosotras velando por todo esto, que además queremos tener varias reuniones con varios políticos para ver cómo podemos un poco ir acometiendo toda esta situación, darle un poco nuestra opinión, porque los mejores, yo te hablé antes de los inspectores, pero los mejores inspectores somos nosotros, los familiares. Por eso es una buena noticia que se organicen en una plataforma. Desde aquí no solo les damos nuestro apoyo, les abrimos las puertas de esta casa para que puedan tener visibilidad y para que pueda ser un altavoz de ese trabajo de las plataformas, sino que también les deseamos, por supuesto, mucha suerte para poder, creo que la van a necesitar, pero creo que es necesario que hagan ese trabajo para estar encima, como ustedes dicen, para ser los mejores inspectores e inspectoras de lo que ocurre en las residencias, Olga. Así que de verdad, muchas gracias y mucha suerte. Araceli, gracias también por estar hoy. No, gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Mañana es el Día de la Mujer Trabajadora, que ya me toca muy mucho la nariz. A ver, qué bien, que se nos visibilice, pero que también tengan en cuenta por qué se celebra. Día de Por la Mujer. aquellas 800 mujeres que murieron quemadas en algún lugar por reivindicar sus derechos. Sin duda. Y la verdad es que es muy importante poner el foco en ese origen. Es verdad que el discurso se ha amplificado, se ha diversificado también, pero el origen está ahí, en la mujer trabajadora, en las dificultades y las discriminaciones que vive la mujer en el ámbito laboral. Yo les invito a que mañana vean también el programa que vamos a hacer en Mírame Televisión, el especial de este 8 de marzo. Va a estar centrado sobre todo en este tipo de cuestiones. Vamos a hablar también del papel de las cuidadoras en el ámbito del tercer sector. Genial. Muchas gracias por haber estado con nosotros y como les decía antes, haremos un programa especial sobre este asunto porque lo merece y es necesario, de verdad. Muchas gracias a las dos. Gracias a ti. Gracias, mi niño. Nosotros nos despedimos, eso sí, les invitamos a que no se pierdan mañana el especial de 8 de marzo del Canarias al Día. Vamos a estar en un programa en el que sobre todo nos vamos a centrar en esas discriminaciones que existen en el ámbito laboral, con muchos protagonistas, con dos periodistas especializadas que me van a acompañar en esta mesa para durante 1 hora y media analizar toda la situación del 8 de marzo desde una perspectiva de género, desde nuestro ámbito laboral, desde esos problemas, esas discriminaciones, pero también abriendo el abanico a todas esas mujeres más vulnerables, a las cuidadoras, a las mujeres más empobrecidas, a las mujeres migrantes, a todas esas mujeres que son las que más sufren las discriminaciones en esta sociedad que hoy en día sigue siendo machista. Así que no se pierdan el programa de mañana, no se pierdan este especial del 8 de marzo. Nosotros ahora sí les dejamos ya con toda la parrilla habitual de Mírame Televisión. Que pasen una feliz noche.